Sois casa de oración, sabéis que normalmente siempre nos rotamos, ¿verdad? Pero aquí me tenéis otra vez a mí. Ha tocado José Ignacio, fue a revisión con el tema de su ojo este lunes y detectaron que la presión no estaba completamente bien, o sea que ahí había algunos micro agujeros, vamos a decir, que se habían despegado de su retina y entonces lo volvieron a convocar para otra operación este miércoles. Entonces, bueno, tiene un reposo más elevado todavía que antes, así que sé que en su corazón nos echa de menos, pero él es tan bueno que siempre tiene algo grande detrás de cada cosa y de cada situación, y le bendecimos por ello. Así que conmigo estáis, Efesios 4. Efesios 4. Sí que la semana pasada volví a hacer un repaso de todo lo que es la primera parte. Os sigo animando a que leáis esta carta y no solo leerla, sino que la meditéis. Mirad, cada vez que el Señor nos habla o habla a alguno de los hermanos, con respecto a su sanidad, el Señor muchas veces entrega esta carta. Muchas veces esta carta, porque es una carta con la visión desde el cielo, no me canso de decirlo, con la visión desde el cielo. Y el capítulo 1, de una forma muy especial, nos trae el entendimiento de quiénes somos en Cristo. Aquellos que le hemos conocido, aquellos que hemos entregado nuestra vida, la posición, amados, a la que estamos, el llamado que tenemos, es algo que yo sé que no somos conscientes de ello, ¿vale? El Señor llama a reinar a su pueblo. Y ese reino no va a comenzar solamente cuando Él venga. Ese reino ha comenzado ya. Porque Cristo está ya aquí, en medio de esta tierra. Su cuerpo se manifiesta y se mueve. Y su cuerpo somos tú y yo, en medio de este lugar. Así que necesitamos tomar entendimiento, amados. Necesitamos tomar entendimiento de todo lo que esto significa y todo lo que el Señor nos dice. Eso eran los primeros capítulos, cuando Dios da una visión, o Pablo, el Señor a través de Pablo, ¿vale? Da esa visión. Y luego nos lleva a lo práctico. Tan bueno el Padre, ¿no? Nos sitúa y luego dice, ven, que vamos a hablar de eso que está ahí estorbando, ¿sí? Venga, quítate la ropa vieja. Que todo eso me sobra, ¿sí? Llévatelo a la cruz, porque todo eso que tienes no va a entrar en mi reino. Vístete, vístete de esas nuevas vestiduras. Y estábamos en ese proceso de entender de qué nos tenemos que despojar, de qué nos tenemos que desvestir, qué hay en nuestra vieja naturaleza que está estorbando al Señor, que no pertenece ya, no puede ser parte del cuerpo de Cristo, porque no va con la naturaleza de Cristo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos tenemos que vestir, sí? Y todo el párrafo donde ya entra en lo práctico, voy a decir así, empieza en el capítulo 4, en el versículo 25, donde Pablo ya empieza, exhortación tras exhortación, a traernos a conciencia, quítate esto y pon esto, quítate esto y pon esto, quítate lo otro y pon esto otro, ¿sí?
Y dice así, versículo 25. Por tanto, habiendo desechado la mentira, eso es lo que nos tenemos que arrancar de nuestras vidas, la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos desvestimos la mentira. ¿Y qué es lo que nos vestimos, Roberto? Nos desvestimos la mentira. ¿Qué nos tenemos que vestir, hijo? Conmigo tenéis que estar atentos. ¿Te ayuda, Eder? La verdad, la verdad. Sigue diciendo versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y hablábamos, cuidado de abrir la puerta a ese enemigo cuando nosotros dejamos que el enojo avance, ¿verdad? 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, haciendo con sus propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el necesitado. Seguía diciendo, 29, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, que dé gracia a los oyentes. Y sigue diciendo, y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Decíamos que probablemente estuvieran unidos los versículos, y de que con la palabra negativa, con la palabra mala, con la palabra que no es de Dios, lo que hacemos es acabar entristeciendo al Espíritu Santo en medio de nosotros e impidiendo que dentro de la congregación el Espíritu Santo manifieste su fruto, ¿verdad? Sino que se cree un ambiente negativo que seca los huesos. Y sigue diciendo, y ahí estamos en el reto de hoy, sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito y maledicencia y toda malicia. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué es lo que nos tenemos que quitar, amados? La amargura, el enojo, la ira, los gritos, ¿sí? ¿Qué nos vestimos? Benevolencia, misericordia, bondad, perdón. Muy bien, tenemos la clave, ¿eh? Esta que no la perdamos, ¿vale? La orden en el que dice que sea quitada esa amargura, ese enojo, etcétera, etcétera, es un verbo que está en tiempo pasivo. Mirad, alguna vez lo he comentado, ni yo sé bien explicarlo. Igual algún día, si volvemos a tener escuela bíblica, lo volvemos a ver, pero es algo complicado los verbos en griego, ¿vale? Pero tiene mucha importancia, porque continuamente nos está diciendo qué está pasando, ¿sí? Así que este tiempo está en pasivo. ¿Qué significa eso? Sean despojados, que sea despojado, significa que alguien toma una acción sobre nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos despoja? Cristo. El Señor, Dios mismo, es el que va a hacer esa obra. Pero quiero matizar que esto no implica que nosotros nos quedemos de brazos cruzados esperando a que Dios haga su obra, ¿sí? Todo lo que es un proceso de purificación, es verdad que al final el que consigue arrancar todo lo negativo viene siendo nuestro precioso Dios,
que nos ama, que nos limpia, ¿sí? Que sufre por nosotros, que nos perdona y encima nos limpia, ¿sí? Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros somos sus colaboradores en este proceso, ¿sí? No podemos quedarnos de manos cruzadas diciendo, bueno, Dios, límpiame. Hay veces que no nos damos ni cuenta la actitud que tomamos, amados. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, abre mi boca? ¿Lo has dicho? Nosotros aquí cuando lo hemos orado, lo hemos solido decir. Abre nuestra boca, Señor. Y a veces uno se pone a pensar, ¿y cómo que abre nuestra boca? ¿Quién tiene que abrir tu boca? Tú. Exactamente, cada uno tiene la responsabilidad de abrir su boca, ¿verdad? Pero estamos tan confiados en Dios, ¿verdad? Que hasta eso le pedimos que lo haga Él. Cada uno de nosotros somos responsables de abrir nuestra boca. ¿Verdad? Que la obra de purificación la hace Él, pero nosotros somos sus colaboradores, nosotros tenemos que disponer nuestros corazones, nosotros somos los que tenemos que clamar delante de su trono para pedirle, ven, hazlo, Señor, o sea, por favor, mira, porque es verdad que hay veces que uno es que está viendo su propio pecado cuando ya uno es consciente, ¿no? Y clama delante de su trono y ve que no puede, muchas veces nosotros solos no podemos, es verdad que necesitamos su ayuda, es verdad, pero que somos nosotros los que tenemos que clamar y llorar delante de su presencia hasta que su corazón sea movido, ¿sí? Para que nos ayude con esa operación, ¿no? de estética y nos lo quita, ¿verdad? Sí. Somos llamados a quitar amargura, enojo, griterío, dice alguna traducción, maledicencias. Cuando estaba intentando darle un sentido a todo esto, meditando, voy a decir, meditaba los dos versículos juntos, ¿vale? Porque sentía que esto estaba como relacionado. Y pensé o llegué a la conclusión de que los sentimientos y las acciones que aparecen aquí están todas completamente relacionadas, que no son cosas independientes por ahí sueltas. ¿Me explico? Que tienen que ver, que hay una conexión en este versículo, casi dirían los dos versículos, en las cosas que está diciendo. Voy a ir explicándome, ¿eh? Yo creo que espero que me captes. La amargura. ¿Cómo definiríais vosotros la amargura? Falta de gratitud, falta de gozo, falta de perdón. Podrido. Efectivamente. Desconfianza. ¿Sí? Todas esas cosas son cosas que están unidas, ¿verdad? A la amargura. Podríamos definir la amargura, tenemos por ahí un profesor que es doctor, ¿verdad? Que lo define como un estado emocional que se genera fruto muchas veces del resentimiento. ¿Sí? Llega a ser un estado, no es una emoción, sino ya la emoción puede ser, ¿no?, ese enojo, por ejemplo, en un momento determinado, pero ya la amargura llega a ser un estado, ¿sí? Un punto en el que ya nuestra alma queda ahí, ¿no?, estancada, ¿no? La persona piensa normalmente, una persona amargada es una persona que piensa que ha sido tratada injustamente. Y esto le genera resentimiento y rencor hacia el otro. Una situación, ¿no?, que ha sido vivida en repetidas ocasiones, le va a llevar a comenzar a la persona a sentir una amargura interna, ¿sí?, que acabará llevando a la persona a enfocar negativamente todo su mundo exterior.
Normalmente una persona que está viviendo en amargura es una persona que mira todo su alrededor y tiene una especialidad de verlo todo mal. Todo está mal. Si me ayudas, porque me ayudas mucho o porque me ayudas poco. Si no me ayudas, bueno, pues entonces no digo nada. Imaginaros, ¿sí? Porque me habla, porque no me habla, porque me saluda, porque no me saluda. O sea, siempre hay algo, ¿verdad?, que está mal, que vuelve a ofenderte, que vuelve a activarte una sensación de injusticia. Algo está pasando y está mal. Normalmente una persona amargada, como habéis dicho, es una persona sin gozo, es una persona sin paz, es una persona que normalmente no son personas apetecibles al lado de la vida de uno, porque uno siente literalmente cómo se le van amargando las aguas internas. Yo creo que este versículo nos muestra muchas de las acciones y de los sentimientos a los que nos lleva la amargura. ¿Sí? Lo primero que dice es que no nos amarguemos, ¿no? Pero luego empieza a darnos emociones. Por ejemplo, la amargura despierta en nosotros emociones como el enojo y la ira, ¿verdad? Una persona con amargura es una persona que se enfada muchas veces e incluso si no controla va a acabar provocando esa ira, viviendo esa ira, ¿no? Que también, como hablamos en su día, cuando hablé sobre la ira, en ese airaos pero no pequéis, son dos emociones que se producen ante el sentimiento de que se está cometiendo una injusticia con nosotros. Están relacionadas, ¿vale? En Proverbios 14:17 nos dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. En la primera parte, sí. Yo no sé quiénes de vosotros os acordáis o estuvisteis aquí cuando yo hablé sobre la ira. ¿Alguien o no? ¿Alguno? Dos. Yo creía que había más gente en la congregación cuando estemos ese día. Alguno más. ¿Sí? ¿Os acordáis que dijimos que la ira no siempre es mala? Hablamos de una ira santa, ¿verdad? Ese celo que Dios pone y que debemos de tener por las cosas que son buenas, por las cosas que nos han sido entregadas por Dios y que nos pertenecen, que ese enemigo no tiene que quitárnoslas, ¿verdad? Pero dijimos que esa ira que es buena, que está puesta por Dios para defendernos, esa ira que normalmente que el Señor diseñó en nuestras vidas para que saliéramos del bloqueo que el temor produce en nuestra mente, tiene un peligro muy grande y es que obre injusticia. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que la ira provocada por influencia de la amargura, qué va a ser? ¿Justa o injusta? Injusta, ¿verdad? Injusta, ¿no? La persona amargada siempre está a la defensiva, porque todo lo que vive lo interpreta como un intento de ataque. Por eso reacciona rápidamente con enojos e incluso con la ira, ¿verdad? ¿Qué diferencia habría de este enojo con esta ira? Bueno, aparte del nivel ya del enfado, ¿no? De lo que se emana. Normalmente la persona que tiene ira, que entra en ira, ya, o sea, salta desde el proceso de cuando llega el estímulo, vamos a decir, ¿sí? Salta a la acción, sin tener tiempo de reflexión. Sí, es una persona que ya no tiene capacidad ni de pensar.
La persona airada ya llega a perder la visión de toda la situación, no es capaz de procesar, no es capaz de razonar lo que está pasando, sino que reacciona sin control. No hay algo que le puede frenar dentro de sí mismo, un pensamiento, una razón de decir, para un poquito, ¿no? No te pongas así, ¿no? Entra directamente a la acción. Y sinceramente se pueden cometer muchas tonterías cuando uno está lleno de ira, ¿sí? Salomón en su momento, él dijo, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Una persona continuamente, una persona enojona, ¿tenéis esa expresión? Enojón, un enojón. ¿Sí? Es una persona necia. Es una persona necia. La amargura también nos va a llevar a una forma de hablar, a una forma de usar las palabras. Y con toda seguridad no va a ser buena la forma en la que hablemos, ¿verdad? ¿Cuáles serán las palabras que use la persona amargada? De maldición, de insultos, de quejas, de gritos, blasfemias, ¿verdad? ¿Sí? Va a salir, pues lo que dice el versículo, no sé si os habéis fijado, que dice, quitaros la amargura, el enojo, la ira, ¿no? La gritería, las maldiciones, maledicencias, ¿sí? O sea, como que todo lo que aparece va a aparecer en nuestra boca, ¿verdad? Cuando nosotros estamos amargados. Una persona amargada se enoja fácilmente y la persona que se enoja fácilmente es muy probable que empiece con gritos. Que se lo digan a los niños, ¿verdad? ¿Sí? Que empiece con palabrotas, con palabras malsonantes, de esas que los niños las captan y las guardan y se acuerdan siempre, que tú dices, ¡jolín, que lo he soltado una vez! Y el niño te deja en evidencia delante de todo el mundo. Mi padre ha dicho esto, ¿verdad? Esas palabras malsonantes, insultos, desprecios, o esos menosprecios de los que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cualquier cosa menos bendiciones es lo que va a salir de una boca de una persona amargada. ¿Y qué tipo de pensamientos creéis que tendrá una persona amargada? ¿Qué deseos tendrá seguramente esta persona para con los demás, amados? De mal, ¿verdad? Eso es algo claro, ¿no? De desconfianza, de la envidia, deseando el mal, ¿verdad? Venganza, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuántos malos pensamientos tiene una persona, así como habéis dicho, ¿verdad? Todo se activa dentro de ese interior, el cual, por cierto, suele provocar muchos problemas de estómago. ¿Tenéis problemas de estómago? No lo digas, porque estás descubriendo seguramente cuál es uno de tus pecados fuertes. ¿Sí? Provoca afecta mucho, ¿verdad? A ese sistema digestivo, lo que es el tener las aguas internas contaminadas, ¿no? Como alguien decía por ahí que huele mal, ¿verdad? ¿Sí? Deseará la destrucción de los que le dañan, que no les vaya nada bien, que no prosperen más que él o que ella, por supuesto, ¿verdad? Le enojará muchísimo si ve a los demás contentos. Ay, como encima aquel que me ha hecho el mal.
ande contento y le veas que va, que disfruta de la vida, que crece espiritualmente, ¡buah! O sea, cruz y raya, ¿no? Que dice, ¿no? ¿Verdad? Hablará mal de ellos, esperando a que se caiga, a que también se amarguen, porque será lo que está deseando, amárgate tú también conmigo, ¿no? Que no crezca, ¿no? Y si hiciera falta que se descarríe de los caminos del Señor, para poder tener una excusa y la razón de decir, ¿ves? Por algo decía yo que esta persona no estaba bien. Tenemos el ejemplo de Caín. Cuando estaba yo mirando todo esto, tenemos ahí el ejemplo de Caín. En Génesis capítulo 4, no sé cuántos de vosotros os habéis fijado ya en este detalle. No sé si es exactamente, yo tengo aquí el versículo 5 y 6 marcado, pero dice... Bueno, aquí tenemos a los dos hermanos. Vamos al versículo 3 y dice, andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Una porción. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño. Fue a la excelencia. Y con fe, por cierto. Porque cuando tú das lo primero, tú no sabes qué es lo que viene después. Si tú das el primer fruto, que es lo que el Señor te da, ¿no? Tú no sabes qué cosecha viene después. Por eso es un acto de fe también. Y dice, y de la grosura de ellos, ¿no? Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. ¿Cómo reaccionó Caín? ¡Ay, qué injusticia! Se enojó en gran manera, dice, y decayó su semblante. ¿Sí? ¿Qué creéis que refleja esto? Así, una persona que suele estar normalmente así. Amargura, ¿verdad? Sí. Y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Caín tuvo un ataque brutal de amargura. Sintió que el Dios de los cielos había hecho algo injusto contra él. ¿Le había ofrendado algo? ¡Claro! Le había ofrendado. Todos sabemos que no le había ofrendado lo mejor, ¿verdad? Sino, bueno, por ahí, algo del fruto, ¿no? Pero sus pensamientos empezaron a enfocarse en su hermano. No en lo que él había hecho, no en lo que Dios le estaba diciendo, sino ¿dónde se pusieron sus ojos? Contra su hermano. ¿Sí? Empezó ya a mirarle, ¿por qué se rascará así? ¿Por qué se reirá tanto cada vez que mi padre cuenta un chiste? ¿Por qué empieza pum, pum, ¿sí? A echarle ese enfado, ese enojo, esa rabia, ¿verdad? Y va dándole forma a su mente. Ya su hermano le estaba amargando la existencia, que era lo único que le quedaba a Caín para entrar en paz. Quitarse a su hermano de en medio, ¿verdad? Así que viene Caín un día de aparente buen humor y le dice, vamos, Abel, te invito a echar una caminadita por el campo, ¿verdad? ¿Pero qué hizo allí? Dice que lo atacó y lo mató. Lo atacó y lo mató. ¡Ya! Había hecho justicia. Caín. ¿Quedó en paz? No. No quedó en paz, claro que no. Pero uno dice, ¿y a mí qué me importa, Caín? Si yo no soy tan malo. ¿A qué no? ¿Verdad? Todavía no has cogido el cuchillo. Quizás no lo hemos hecho literalmente, ¿verdad? Físicamente, como dice Uziel, ¿verdad? Porque eso tiene consecuencias con la justicia y... Pero ¿sabéis qué nos dice
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Qué significa el homicidio, pues? Y sigue diciendo, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así, amados, ¿os acordáis que creo que os lo compartí también la semana pasada? Así es como nos lo muestra los cielos, como ven los cielos, cuando nosotros tenemos nuestras armas levantadas contra nuestros hermanos, como homicidas. Y justo nos lo aclara después. Y no pienses que así entras en el cielo, ¿eh? Un hermano o hermana que sienta amargura porque alguien le ha hecho alguna injusticia, o más probablemente lo que suele ocurrir es que el hermano o la hermana trae la amargura al entregarse al Señor porque no ha sanado su corazón y seguramente ha vivido situaciones persistentes de dolor. Yo sé que aquí hay en medio de nosotros mismos personas que han sufrido mucho desde su niñez. Personas a las que se les ha menospreciado cuando eran niños, que han sufrido mucho rechazo, burlas de otros, que han sufrido abandonos de sus propios padres. Personas que han sido abusadas y además por personas cercanas, a veces dentro de las casas, a veces un tío, un primo, ¿verdad? Son situaciones fuertes, muy fuertes. Hay personas que han ido viviendo estas cosas no solo una vez. Todo eso ha podido provocar una situación de amargura, porque el dolor era fuerte, porque el dolor era muy fuerte. Y encuentran a Jesús, pero ¿cómo son las aguas de esa persona? Amargas. Y muchos de nosotros, yo no sé por qué a los cristianos nos cuesta tanto poder entenderlo, que así como tenemos claro de que yo estoy cojo, conozco a Cristo y sigo cojo, que yo tengo el hígado destrozado por haber sido alcohólico, conozco a Cristo y sigo con el estómago o con el hígado destrozado, no sé por qué nos cuesta tanto entender de que venimos a Cristo con nuestras aguas amargas y siguen las aguas amargas. ¿Puede ser que Cristo te cambie así de un momento a otro? Sí. ¿Tiene Él el poder de hacerlo? Sí. Pero no siempre lo hace. Y esos daños, esos traumas que estás arrastrando, siguen en tu alma, amado, amada. Siguen en tu alma y siguen condicionándote tus actitudes. Sigue condicionándote tu forma de relacionarte con los demás. Y están dentro de la congregación. Están dentro de la forma en la que nosotros nos tratamos. ¿Se entiende esto? Y claro, no solo es uno y el otro y uno un tipo de trauma, el otro tipo de trauma, y aquí venimos todos y hacemos una ensalada, ¿verdad? Y nos juntamos los del rechazo con los de la ira, con los otros enojones, ¿no? Y hacemos un bacalao. Eso es lo que el Padre quiere. Este es el taller, amados, este es el taller. La familia es el taller. Tu familia es taller, pero esta es una gran familia donde tienes un enorme taller, porque te encuentras con todo tipo de personas, ¿no? Cada uno de un estilo, ¿no? Aquí estamos. Claro, cuando alguien de dentro de la congregación
que tú crees que tiene que ser perfecto, como suele ocurrir muchas veces al nuevo convertido, ¿no? Que piensa que toda la gente aquí es perfecta, ¿no? Y el único que tiene licencia de pecar o hacer mal a los demás es él o ella, ¿no? ¿Verdad? Y entonces cuando alguien va y igual no le ha saludado, ¿sí? Entonces ya empieza a levantarse enfadado, ¿no? Normalmente esta persona que valora algo injustamente, lo que va a dedicarse a hacer es maldecir al hermano, hablar mal del hermano. Y muchas personas se afanan tanto en que están intentando conseguir que la reputación del hermano se caiga. Va a ir taca, 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 aquí, allí, en la conversación, en el cafecito, en el momento de descanso, pum, pum, echando la semillita, ¿verdad?, que sale de la amargura, echando el traguito para el otro. ¿Os acordáis que decíamos que somos una fuente, que nuestras bocas son fuentes de agua de vida, de agua dulce o de agua amarga o salada, ¿no? Y ahí vamos, dando traguitos a todos el que podemos, ¿sí? Hay varias cosas que el Señor aborrece, amados. Así lo dice. Que el Señor aborrece. Dice, hay 6, aún 7. Y una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Ese es aborrecido por Dios. La amargura no afecta solamente a la persona. La amargura no afecta solamente a la persona. Aún si tú te pudrieras, pues aún y todo, ¿verdad? Pero es que el problema es que contagia a todos aquellos que están alrededor. No te digo nada si es una familia. ¿Os acordáis de ese versículo que dice en Colosenses 3, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas? La raíz de la palabra ásperos, que traducen como la palabra ásperos, es la misma raíz de la palabra amargura. Lo que está queriendo decir es como que, esposos, no mostréis actitudes de amargura con vuestras esposas, ¿sí? Porque vais a destruir todas las relaciones. La amargura dentro de una familia es brutal. Una persona con amargura en una congregación estará compartiendo, como estaba diciendo, ¿vale?, ese agua con el resto de sus hermanos. Vamos a leer en Hebreos 12. Versículos 14 y 15. El autor de Hebreos nos dice así: seguid la paz con todos. ¿Sí? Calma. Calma. Buenas relaciones. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La persona que no se esfuerza en la santidad no va a ver a Dios, que no se engañe, ¿sí? Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. ¿Cómo lo traduce aquí? Para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidado con las raíces de amargura. Son extremadamente dañinas. Eso se convierte casi en un árbol. ¿Sí? Es fuerte que Dios mismo nos esté advirtiendo de que pudiéramos llegar, dice, a perder la gracia de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? La raíz de amargura es altamente contaminante y el Señor no tolerará eso en una congregación. ¿Sabéis por qué? Porque sabe
que la van a destruir. Creará esa persona calumnias. Una persona con amargura va a crear bandos. Una persona con amargura va a crear división. Una persona con amargura va a crear desprecios. Y mira que puede hablar bonito la persona con amargura, ¿eh? ¿Sí? Puede hablar con palabras muy elocuentes y muy santas, que suenen muy bien, ¿verdad? Justificarte las cosas. Pero cuidado, que detrás de las palabras que te diga esa persona no haya algo que esa persona esté viviendo con amargura porque siente que aquí hay una injusticia y le está llevando a impulso de destruir todo lo que hay a su alrededor. Creará división, desprecios, desprestigios, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos de comportarnos entonces, amados? ¿Cuál es nuestra nueva vestidura? ¿Cómo debemos de actuar, amados? ¿Estáis meditando lo de la amargura o estáis pensando en la comida? No sé dónde estáis. O igual la reflexión de decir, uy, lo que nos está diciendo el Padre, de verdad que es serio lo que nos está diciendo el Padre, de verdad que es serio, es muy fuerte. Yo os invito a que leáis Hebreos, ¿sí? Si queréis tomar entendimiento de lo que el Señor toma tan en serio, tan radical. Este autor a los Hebreos deja muy claro cosas que el Señor no tolera, ¿sí? Y nos pone continuamente el ejemplo de su pueblo al que no le permitió entrar en la tierra prometida. Sed benevolentes, dice. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Si el rencor es el factor que ha provocado todos los procesos que hemos visto, que llevan a la persona a la amargura o que llevan la persona que tiene amargura, que los proyecta la persona que tiene amargura, ¿cuál será el antídoto para que todo este proceso caiga y la persona pueda sanar? ¿Cuál creéis que es el antídoto? El amor, el perdón. El perdón. Cuando una persona es rencorosa, necesita encontrar a Cristo para que le dé la capacidad de perdonar. Las actitudes de benevolencia y de compasión para con el prójimo solo se dan en personas que tienen capacidad para perdonar las ofensas. Una persona que no tiene capacidad de perdonar no es una persona que pueda desear el bien al prójimo, ser amable con el prójimo. Una persona benevolente sería una persona benigna, una persona de buena voluntad, que quiere el bien del otro, que los trata bien. El compasivo o misericordioso es el que siente o muestra compasión, misericordia, lástima, piedad, solidaridad con el sufrimiento ajeno, con la miseria ajena, con la desdicha, con la dificultad que pueda tener otra persona, ¿sí? Una persona a la que tú le ves mal, tiene corazón para con ella, compasión, ¿sí? ¿Y qué es perdonar? Lo dejaremos para la próxima semana. Porque es la clave. Que el Señor nos ayude a meditar en nuestras propias vidas dónde está nuestro corazón, cómo están nuestras aguas. Me estaba viniendo una ilustración como cuando tú te vas al médico, hay un papelito, ¿no?, donde te dicen, cuando tú sabes, si quieres saber si tienes infección de orina,
O no, se pone la gotita en el papelito y marca el ácido, no, que está, bueno, pues algo así, echemos una gotita durante esta semana delante de nuestro Dios y digamos, Padre, ¿cómo están mis aguas? Llevo mucha acetona dentro de mi cuerpo. ¿Cómo está mi estómago? ¿Cómo está mi corazón? Sí, que el Señor nos dé esa capacidad. ¿Para qué? Para que no lleguemos a extremos, ¿me entendéis? Que no lleguemos, que no tengamos que llegar a extremos, que no tengamos que... si estamos iniciando, voy a decir, ¿vale? Si eres un iniciante de amargura, sí, detéctalo cuanto antes. ¿Eres persona que te enfadas mucho? ¿Que siempre estás así con el ceño fruncido? Ven delante de tu Padre, ¿verdad? Ven delante de tu Padre, que te va a dar otras aguas. Sí, que peleemos contra ello. Y mientras, que el Señor nos prepare para ese perdón que tenemos que aprender a dar, ¿sí? Señor, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos porque tú sí que eres bueno. Tú sí que eres bueno, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestras amarguras tienes el amor, la compasión, la paciencia de llamarnos a tu trono, de llamarnos delante de en tu habitación, Señor, para ponernos a cuentas contigo y nos das el antídoto. Señor, te bendecimos porque eres grande, porque eres bueno. Tu corazón, Señor, no se acorta para con nosotros, aún a los que están, Señor, en medio ahogándose en esas aguas, Señor. Tú eres aquel que puedes salvarlos, Señor. Ten misericordia, Señor. Permite, por favor, amado Espíritu Santo, durante toda esta semana a mis hermanos, Señor, a cada uno de nosotros, mi propia persona, Señor, poder venir delante del Dios de dioses y poder detectar que tú seas el que nos traigas las actitudes, los enojos, las iras en las que estamos cayendo, esas palabras, esas actitudes para con nuestros hermanos, para que podamos frenar esto cuanto antes en medio de la congregación y esta congregación termine de sanar. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Quiero bendecir, bendito Dios, a esta congregación, Señor. Bendecir tu nombre, Señor, por ella, por todo lo que tú tienes en tu corazón, para cada uno de nosotros y para la congregación como cuerpo que tuyo que somos, ¿no? Te bendecimos, Aita. Sigue ayudándonos a darle en el blanco, a dar en el blanco, Señor, en todo aquello que tenemos que sanar, porque declaramos que tú sí tienes el poder para hacerlo. Te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Bendito seas. Amén, amén. Bendito seas. Bendito seas.